Hola a todos y a todas, hoy os traigo un vídeo de limpieza y organización que hacía falta ya poner todo un poquito al día. Tenía mil cosas que hacer por casa y además quería aprovechar para montar mi nuevo rincón de pintar que me hacía muchísima ilusión, así que vamos a dejarlo todo bien bonito y listo para arrancar la semana con ganas. Empiezo quitando toda la ropa tendida que tenía en el salón, abro mi cesto plegable, que me encanta porque no ocupa nada de espacio cuando lo guardas, y voy echando ahí toda la ropa doblada. Tenía bastante colada acumulada, así que tengo que poner también el colgador del radiador porque en el otro ya no me cabía nada más. Primero voy doblando toda la ropa grande y dejo para el final lo más menudo, como la ropa interior. Y como siempre, pues he puesto musiquita en la tele de fondo para hacerlo más ameno. Además la Gordi también estaba terminando unos dibujos que le habían encargado, así que estábamos las dos súper entretenidas, cada una con lo suyo. No me gusta nada tener que tender la ropa dentro de casa, pero los días están siendo muy fríos y con bastante humedad por las heladas y la lluvia, así que no me queda otra que meterlo dentro. Eso sí, por suerte, para el día siguiente ya suele estar todo seco, así que dentro de lo que cabe no me puedo quejar. Por aquí doblo lo menudito, los calcetines me los llevo directamente doblados porque como lo colgamos por parejas me resulta más fácil hacerlo desde aquí, pero la ropa interior prefiero quitarlas directamente y doblarlas mientras las voy guardando en el cajón. To get by. Now I got some peace of mind. Me voy directa a la habitación y me pongo a guardar toda la ropa en su sitio. A mí me gusta guardar la ropa al momento, porque como lo deje para después ya no lo hago y se puede tirar literal días el cesto sin recoger. Así que prefiero hacerlo al momento y ya me lo quito del medio. Por cierto, ¿habéis hecho ya el cambio de armario también o todavía estáis apurando un poquito más? Por aquí la verdad que mucho cambio de armario tampoco es que tengamos, porque al final siempre tenemos que tener a mano así como algún pantalón largo, sudaderas, así que lo hacemos bastante rápido. Tardamos muy poquito, es más como una recolocación de la ropa que un cambio de armario como tal. Vale, y ahora sí, toca montar la mesa nueva que os dije antes. Llevaba tiempo queriendo cambiar la que tenía, porque era bastante bajita y al final se me quedaba pequeña para todo lo que suelo hacer aquí, así que cuando me llegó esta de FlexiSpot me hizo muchísima ilusión. Es el modelo E7 Pro y ya solo con lo que pesan las cajas te das cuenta de que es una mesa robusta, buena y de calidad. La voy a ir montando poco a poco junto con la Gordi, aunque ya os adelanto que viene muy bien explicada, con todas las piezas numeradas y hasta las herramientas necesarias.
Did you see? Cuando ya tenemos la estructura de abajo de la mesa montada, vamos con las patas, que son ajustables en altura y esto me parece un puntazo. Como veis, lo vamos haciendo todo sin prisas, pero con muchas ganas, y es que me hace muchísima ilusión tener por fin un rincón más cómodo. Y no os he comentado, pero cada pata tiene su propio motor y la mesa puede aguantar hasta 180 kilos. Because of you. Did you think I'd forget it? All because of you. Por último, conectamos el sistema eléctrico. Además tiene un panel digital con memoria para poder guardar distintas alturas, así que puedo usarla tanto sentada como de pie, y eso me encanta porque paso ratos aquí bastante largos y así pues no me cargo tanto la espalda. If you wanna see some crazy and also lazy. Colocamos la mesa ya en su sitio, que no sabéis lo que pesa, y mirad qué bonita queda. No me arrepiento para nada de haber cogido el tono arce para el tablero, la verdad que le da ese toque así como cálido a la mesa. Y en ese panel negro que hay a mano izquierda es con el que se puede regular la altura de la mesa, así que es genial, sobre todo si se pasan horas aquí. Voy a empezar a colocar todas las cosillas que tenía en el antiguo escritorio, lo voy a poner más o menos parecido a como lo tenía. Me gusta que quede ordenado, pero sin que pierda ese toque acogedor. Al final este rincón es muy mío y quiero que me transmita calma cuando me siento aquí. Aunque sean pequeñas cosas, dedicarte un ratito a ti misma cambia mucho cómo te sientes. Además de ser práctico, para mí representa eso, parar un poco, desconectar y hacer algo que me gusta. We don't wanna be like you. We just like a little. Rincón terminado y preparado para estrenar, así que aprovecho para enseñaros lo que más me gusta hacer en mis ratitos libres. Pintar me ayuda muchísimo a relajarme, a desconectar de todo, es como mi momento del día, y ahora con este espacio da gusto. Tengo sitio de sobra, todo ordenado y a la altura perfecta para estar cómoda. Me encanta muchísimo cómo ha quedado y sin duda ha sido una de las mejores incorporaciones que he hecho últimamente en casa. We don't worry about tomorrow. We just do what we wanna do tonight. Before we all grow old. So don't. Seguimos con el resto de la casa, que todavía queda faena por hacer. Aquí en la cocina voy a empezar fregando todos los cacharros que tenía dentro del fregadero. Los voy a ir dejando en el escurridor negro porque antes de guardar nada quiero limpiar bien la bandeja del escurridor que tiene el armario de encima. And we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. En un vídeo una de vosotras me preguntó si metía los platos mojados al armario y sí, los meto así tal cual. Y ahora lo vais a ver porque estos armarios, la parte de los platos es un escurridor, entonces según los lavas los puedes ir colocando directamente ahí y se secan solos. Debajo llevan una bandeja que es la que recoge todo el agua que va cayendo y esa es la que voy a limpiar ahora porque se va quedando muy sucia con el tiempo. All we want is to be free. We don't wanna be like you see. We just like a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Don't wanna be like you. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Don't wanna be like you. Don't wanna be like you. Don't wanna act like you. Don't wanna be like you. I don't want your persona. A esta bandeja le he tenido que dar dos repasos porque con una no se estaba quedando del todo bien. La estoy limpiando con la crema de Pink Stuff, aunque con el Cif creo que también quedaría bastante bien. Tell me that you're used to no feelings, but I'm gonna change it. Yeah, you'll be awakened. 'Cause when my love starts working on you, La vuelvo a colocar en su sitio y ya seco y recojo todo lo que había fregado antes a mano. and as soon as I go na 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 na, it'll make you feel that good love working on you, on you. You got a bad reputation. People tell me your heart is cold as ice, but I think you're
amazing. I will show you the art of paradise. You tell me that you're used to no dreaming. Y ya que estaba, aprovecho para limpiar también el escurridor negro, que lo usamos a diario y madre mía cómo se pone. De verdad que lo odio mogollón. He visto uno, creo que ha sido en Temu, que tiene como una bandejita debajo de drenaje y creo que lo voy a comprar porque este de verdad que es un horror. Encima es que cuesta muchísimo dejarlo limpio porque nunca llego con el estropajo a todos los rincones y tengo que andar con una brochita pequeña como más al detalle. On you. On you. On you. On you. You're leaving me out in the rain when I try to reach you. I know it's hard to break through the chains, but I'm gonna teach. Y esto es lo que os decía antes de la brocha, tengo que ir poco a poco por todos los huecos para poder sacar la suciedad que se queda metida dentro. Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I go na 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 na, it'll make you feel like good love working on you, on you, on you. You held me back when I tried to move on from your life, so you stole my life with clarity. So hold me. Limpio el fregadero como todos los días, froto bien con el estropajo y después lo seco con la bayeta para que quede bien brillante, que ya sabéis que me encanta verlo así sin ninguna gotita. Don't you think we're good? There's a way we could be. No, oh no, 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 no. I know the way you look at me. I know it too well. Now I'm bulletproof. You might find you're gone, but I'm flying high. I'm bulletproof. Don't let me touch the ground. You can never bring me down. You can never bring me down. Can never bring me down. 'Cause I'm bulletproof. Yeah, I'm bulletproof. Ya de paso le doy también un repaso rápido a toda la encimera, incluida la vitro y el frontal. Nada, con la bayeta húmeda sin complicarme mucho, porque hoy la verdad que no me hacía falta limpiar más a fondo esta zona. Being down, gotta end it all now. I won't ever turn it round again. Oh no 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 no. Don't you think we could? There's a way we could be. No, oh no 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 no. Hago lo mismo en la parte izquierda y por los electrodomésticos, que siempre se quedan las huellas marcadas. Y no sé cómo lo hacemos, pero da igual lo que limpies, que al rato vuelven a estar ahí. I'm flying high, I'm bulletproof. Don't let me touch the ground. You can never bring me down. You can never bring me down. Can never bring me down. Hoy me voy a poner con los cristales de la cocina y del salón, que son los que más sucios estaban. Los otros dos los haré otro día, que la casa, aunque no lo parezca, tiene muchísimo trabajo y prefiero repartirlo en varios días. 'Cause I'm bulletproof. 'Cause I'm bulletproof. Yeah, I'm bulletproof. Now I'm bulletproof. You might find you're gone, but I'm flying high. I'm bulletproof. Don't let me touch the ground. You can never bring me down. You can never bring me down. Can never bring. Estoy utilizando el producto Cristasol, que lo tenía ahí en el armario y ni me acordaba. La verdad es que limpia bastante bien, pero quiero ir quedándome solo con los productos justos y necesarios. Y para secar estoy usando una bayeta de esas naranjas que me van genial porque dejan el cristal súper limpio y sin ninguna marca.
Y ya que estaba, aproveché también para desmontar la mesita de madera que tenemos en la terraza, que como ya no hace nada de calor, prefiero quitarla de ahí para que no nos moleste. Nosotras la plegamos y la dejamos ahí en esa esquinita de la derecha. eyes wasn't love at first sight of fire burning bright, but now I know what it was. It was like coming home. We were making our way through the town, yeah. Never really wanted the night to end. And I was wishing you'd stick around. Still, I was thinking that we were just friends. Had we met before, instant chemistry. Was so glad you came. Had we met before, laughing instantly, but it didn't feel like that. Barro también toda la terraza porque en esta zona siempre sopla bastante aire y se nos meten un montón de hojas y suciedad. No me lleva nada de tiempo y así ya dejo la terraza lista. First sight of fire burning bright, but now I know what it was. It was like coming home. It felt like coming home. Had we met before? Instant chemistry. También voy a aspirar los rieles de la puerta porque al igual que la terraza se ensucian un montón con el aire, así que paso un poquito la aspiradora para quitar todo el polvo y arenilla que hay y después limpio bien por dentro con un multiusos. Es una zona que siempre se acumula mucha porquería y si no la mantienes luego cuesta el doble dejarla bien. Wasn't love at first sight of fire burning bright, but now I know what it was. It was like coming home. Yeah, it felt like coming home. I was the girl all alone in the corner, drinking by herself on a Saturday night. Couple hours from Japan, would you stay awake? Si por lo que sea veo que la suciedad está muy incrustada, me gusta ayudarme de la Vaporetto, que es la máquina esta que echa vapor de agua muy caliente y con eso se queda la verdad que todo perfecto. Pero como esta vez no lo veía necesario, lo hice solo con el multiusos y la bayeta y quedó igual de bien. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Ooh, closer than before, and no one knows. That I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Closer than before. I know that we've been through a lot. Now we're hiding in the crowd. I'll be whatever. También paso la aspiradora por todo el suelo, así recojo las pelusas que he sacado al limpiar la ventana. Aprovecho y paso por detrás del arcón, que ahí siempre se acumula polvo sin que te des cuenta, y así lo dejo todo bien limpio antes de seguir. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Closer than before, and no one knows. That I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Voy a llenar el cubo de la fregona con agua calentita y le echo un chorrito de fregasuelos y voy a fregar porque aunque a diario pase la aspiradora a fregasuelos, el suelo de la cocina es algo que siempre termina manchándose, así que hoy le voy a dar un buen repaso así de esta manera para dejarlo perfecto y terminar ya por aquí. Hiding all my feelings, broken from the start. Wish you never leave me. Am I going too far?
want you close, closer than before. But I want you close, closer than before. And no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, closer than before. Closer than before. Me paso ahora al salón y voy a empezar por la ventana. Voy a hacer exactamente lo mismo que en la de la cocina. Esta ventana suele estar siempre más sucia por dentro que por fuera porque los gatos, sobre todo Roy, siempre se están apoyando ahí. Les gusta dormirse con las patitas puestas en el cristal, así que os podéis imaginar cómo se queda. I guess I'm gonna stay, but I'm just gonna wait in the background, watching you talk to her. I know this might look bad, but I'm just gonna melt in the background, watching you lean into her. I'm a fool. I just wanna get close to you. Yeah, I wanna get close. I'm a fool. I know. Are you thinking about us too? 'Cause I don't know. Are you missing it just like I do? Are you worried about me too? Otra cosa que tenía pendiente era aspirar por detrás de los muebles, camas, sofás, así que hoy voy a hacerlo en el salón. Empiezo retirando el sofá grande y paso bien la aspiradora por toda esta zona. Tampoco había muchísima suciedad, la verdad, porque como cada día saco los juguetes que los gatos meten por debajo, al final también voy sacando bastante pelusa, pero bueno, era algo que tenía pendiente y que quería dejar ya hecho. Donde no lo voy a poder hacer es en el mueble de la tele, porque es un mueble bastante pesado, tiene 2 módulos, entonces necesito a la Gordi para que me ayude a mover todo y en este momento no estaba en casa, así que lo seguiré dejando como pendiente. I'm about to lose it. All of my friends telling me to leave for the night. It's for the best. I'm a fool. I just wanna get close to you. Yeah, I wanna get close. I'm a fool. I know. Are you thinking about us too? Y ya para terminar el vídeo paso la aspiradora por todo el suelo del salón, incluida la alfombra que siempre se lleva la peor parte. Me too. 'Cause I'm thinking aloud, I'm wondering about you, about you, baby. Y otro día más, misión cumplida, no hace falta hacerlo todo de golpe, ya sabéis que poco a poco también se va notando el cambio. Espero que os haya gustado este vídeo y que os inspire para poner vuestra casa a punto. Nos vemos el domingo a las 7. No faltéis, chao.